Hola a todas y todos y todes. Bienvenidos a Onda Fémina, el espacio donde hablamos de mujeres, de temas que nos importan, nos mueven y sobre todo que nos hacen reflexionar. Hoy junto a mi compañera Gladys Toro les traemos un tema que seguro les va a interesar. Así es, Paola. Hoy hablaremos mucho de un tema que toca mitos, realidades y experiencias muy profundas sobre algo que sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, la sexualidad y la discapacidad. ¡Wow! El tema de la sexualidad en personas con discapacidad está lleno de malentendidos y prejuicios. A lo largo del programa vamos a desmontar algunos de esos mitos y conocer más sobre la realidad que se vive día a día. Para el día de hoy, para profundizar, tenemos una invitada súper especial que nos acompañó desde Santiago y nos va a ayudar a entender muchos de estos temas a través de su experiencia personal. Antes de empezar, queremos compartir un dato que realmente nos hizo reflexionar. Las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad tienen tres veces más posibilidades de sufrir un abuso sexual en comparación con aquellas sin discapacidad. Esto refleja la vulnerabilidad de este grupo y la falta de educación sexual adecuada. Sin duda, esta es una situación que pasa muy desapercibida en la actualidad, pero es necesario darle un punto de inflexión, una visibilidad para estos temas tan importantes. Para hablar de esto y mucho más, hoy nos acompaña una persona muy especial, conocida en redes sociales como Disca del Tercer Mundo. Bienvenida, Ignacia, y gracias por estar con nosotras. Muchas gracias. Queríamos saber un poco de ti. ¿Podrías contarnos de ti? ¿Cómo surgió tu interés por visibilizar las discapacidades y tus trabajos actuales? Mi nombre es Ignacia, como ya me presentaron, tengo 29 años, soy una mujer con movilidad reducida, tengo diagnóstico de espina bífida, para ser más exacta. Mi interés por visibilizar la discapacidad en redes sociales surge en 2022, post pandemia, digamos, y surge a partir de una inquietud que quizás podemos profundizar más adelante, pero tiene que ver con el uso de aplicaciones de citas. Tinder. Maravilloso. Y otras. Para no hacerle publicidad a nadie. Ay, ¿verdad? Sí, es cierto. Ay, la publicidad. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que suele causar curiosidad y tabú, el sexo. Hablaremos sobre el concepto del sexo, cómo se vive desde la discapacidad, tanto física como neurológica, cuáles son las reglas del juego, cuáles son los mitos, cómo la infantilización de las personas discapacitadas afecta su libertad sexual, Gladys. También hablaremos mucho de las decisiones que tomamos nosotras como mujeres, estando dentro o no dentro de alguna discapacidad, ya sea motriz o psicológica. Ok, la primera pregunta que te tenemos antes de empezar todo es ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo muy estás? Cómoda, la verdad, un espacio genial. Me interesó mucho el formato podcast, me gusta, lo encuentro entretenido. Y además creo que conecto mucho con la experiencia universitaria y el tema de la discapacidad, porque fue ahí cuando yo empecé a trabajar más formalmente en temas de discapacidad. Y contaba un poco que yo tengo una discapacidad congénita, es decir, mi experiencia vital ha estado atravesada por la discapacidad, pero no fue hasta la universidad que yo creo que me identifiqué como una persona con discapacidad y salí de la lógica de que yo tenía como un problema, como de la lógica del defecto, por así decirlo. Me salté un poco la pregunta anterior. Yo estudié licenciatura en arte en la Universidad de Chile y fue ahí donde coincidí con una compañera que fue una persona súper importante en mi vida, porque fue la primera persona con discapacidad, también con movilidad reducida, que coincidimos en esta carrera que no tiene muchos cupos, y las dos teníamos movilidad reducida. Y fue ahí donde dijimos, wow, era mi primera experiencia encontrándome con otra persona con discapacidad, con otra mujer con discapacidad, fuera del contexto biomédico. Siendo yo usuaria de Teletón por 18 años aproximadamente. Bastante tiempo. ¿Cómo también ha sido tu experiencia hablando de estos temas con otras personas en el discurso tipo abierto? Claro. Mira, no es un tema que se hable mucho.
a nivel de investigación, por ejemplo, en temas de sexualidad y discapacidad, generalmente son las mismas personas con discapacidad las que hemos levantado estas temáticas como inquietudes personales, inquietudes académicas, pero siento que no se le ha dado el sentido de urgencia a la relación entre discapacidad y sexualidad, sobre todo, por ejemplo, siempre hay una connotación negativa cuando hablamos de discapacidad y sexualidad. Nos vamos como a lo anecdótico, por así decirlo, como un poco al morbo, ¿por qué no decirlo? Sí. Y también a las cifras más alarmantes respecto a discapacidad y sexualidad, sobre todo a las mujeres con discapacidad. O sea, hay una tasa que entre el 70 y el 90% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Y creo que nos queda mucho también por entender el espectro de la violencia sexual, como la violencia en el espectro de la sexualidad, de la vulneración en el espectro de las sexualidades, porque muchas veces hablamos de abuso sexual, por ejemplo, violación, que son obviamente los temas como más recurrentes cuando hablamos de violencia sexual, pero no hablamos también de cómo está tan alejado de las personas con discapacidad el hablar de derechos sexuales, por ejemplo. Se entiende. Oye, Ignacia, ¿y qué tan común es para ti hablar de sexo con personas que no están en la misma posición que tú? O sea, yo creo que no es tan raro. O sea, es más bien común. Creo que, sobre todo, yo me considero una persona súper abierta a hablar como de sexualidad. Mis inquietudes respecto a la discapacidad surgen desde la sexualidad y bueno, yo creo que esto va a surgir como durante este capítulo, como el por qué es un punto común entre todas las discapacidades de repente hablar de sexualidad. Pero para mí ha sido como un trabajo personal y algo muy enriquecedor hacer parte de mis reflexiones quizás diarias, el cuestionamiento por mi sexualidad. De hecho, quizás no era común hablarlo con otras personas tan abiertamente. Por ejemplo, en mi familia yo no tuve educación sexual, menos integral, como colegio católico. Yo menos aún. muy tempranamente Sí, también me identifiqué como lesbiana, entonces también ahí había como otra traba respecto como de la heterosexualización, por ejemplo, de la vida sexual o de, por ejemplo, la anticoncepción. Siempre la educación sexual como que llega desde prevenir como los embarazos no deseados, digamos, como y también llega desde la prevención de las violencias. Pero a mí personalmente siento que nunca, hasta la adultez, y creo que fue como una autopercepción, que yo nunca fui leída como una persona, por ejemplo, que podía ser violentada sexualmente. Entonces, nadie me habló como, por ejemplo, desde una lógica de prevención de las violencias sexuales, por ejemplo. Como, por ejemplo, nadie me dijo como, oye, te puede pasar esto, como de esta forma se denuncia, como... Nadie te fue guiando. Nadie me fue guiando como en que yo también era una persona susceptible de ser acosada, por ejemplo, obviamente, de ser violentada sexualmente. Para mí esas lógicas, yo era entonces como... Esto que le pasaba a la mayoría de las mujeres, como pareciera ser que yo estaba como un poco... como inmune un poco a... Fuera del marco, por así Fuera del marco, sí, como de ser violentada sexualmente. Y creo que eso es súper nocivo y súper preocupante para las niñas y adolescentes. Teniendo estas tasas como horripilantes de violencia sexual. Son muy grandes. O sea, que entre el 70 y el 90% de las mujeres, niñas, adolescentes con discapacidad haya sufrido un tipo de violencia en el espectro de la sexualidad. O sea, si no es una cifra alarmante, ¿qué es? Sí, también lo hablamos de como las primeras preguntas que pusimos, es la infantilización que nos tienen a nosotras las personas que estamos dentro de alguna discapacidad. El hecho de que nuestros padres o nuestros propios familiares o cuidadores como que asuman que nosotras no somos capaces de entender el sexo, ya sea como sexo afectivo o sexo solamente por placer, son cosas que como que se niegan. Entonces el negarlo también genera muchas deficiencias al momento de cuidarse una misma. Es muy, muy complicado a esta altura, en estos años, que todavía se siga pensando que una persona con discapacidad es como que no tiene sexo prácticamente, o no tiene ningún contacto sexual. Claro, y es un contrasentido entendiendo que todas las personas somos seres que son sexuados, o sea, sí, pues es algo que nos acompaña y que es algo que también se vuelve determinante
en la exploración de la identidad, de la orientación sexual, perdón, tenemos un margen súper estrecho para explorar nuestra sexualidad, como si esta no fuera algo que nos acompaña durante todo nuestro ciclo vital y tiene que ver con mucho más que la interacción con una otra u otras personas. Ujú. Me parece como que hay una barrera como estructural en que se nos encapsula a las personas con discapacidad donde solo somos comprendidas desde una esfera biomédica. Ujú. Entonces, ese es nuestro campo de agencia, digamos, como de acción, y eso es todo. O sea, existimos en el contexto hospitalario, existimos en el contexto de rehabilitación, pero pareciera ser que eso es nuestra única esfera de la vida. Es como en lo que existimos, no hay nada más. Claro. Claro, oye, Ignacia, otra pregunta, tratando de rellenar la anterior, ¿ya? ¿Te has encontrado tú con resistencia o con alguna incomodidad aparte de lo que nos mencionabas recientemente? Mira, me ha pasado que, de hecho, la estructura de preguntas me hizo como pensar igual en mi propia biografía. Ujú. Siempre estas instancias son súper como personales, por así decirlo, te llevan a una cierta introspección. Sí. Y yo me vine pensando, dije, ¿he tenido alguna experiencia negativa realmente o solo he sido yo, mi propio verdugo? Eh, no recuerdo experiencias propiamente negativas, pero sí un pánico terrible a la interacción con otras personas. Y yo digo, ¿quién me hizo tanto daño? Como, Ay, sí soy. ¿quién me hizo tanto daño porque yo digo, alguien me hizo algo, alguien me rechazó alguna vez, como, y no sé si me he encontrado con experiencias, o sea, relaciones que no han funcionado, sí, cosas que no han llegado a puerto también, pero alguien me ha discriminado así como, o sea, sí, vivo discriminación como estructural, Ujú. pero alguien como que me ha discriminado como en el contexto como sexo afectivo por tener discapacidad o he tenido alguna incomodidad y digo, la verdad es que no. Entonces, ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde surge esto entonces? Yo creo que las resistencias, como mencionaba anteriormente, vienen más como del contexto adolescente, infancia. ¿Ya? Como ahí sí, po, ahí habían resistencia, incomodidad, por ejemplo, mucha violencia, como del contexto más íntimo, por así decirlo, más íntimo, más familiar, como... Yo creo que ahí sí encuentro un... Pero por un tema de que te tenían quizás en una burbuja. En Sí, relación a eso, sí, ¿a eso te y esa refieres? burbuja que muchas veces se entiende como sobreprotección Sí, sí. es más bien control. Ujú. Control, una percepción súper trágica y negativa de la discapacidad, por ejemplo. Bueno, todas las mujeres, creo yo, cargamos con el panorama único de ser madre. Ujú. O sea, Sí. independiente como de nuestra orientación sexual, siento que el mundo obviamente sigue siendo muy heterosexual, muy, muy desde el núcleo de la familia. Nos seguimos estructurando en torno a la familia, digamos. Y eso está más vigente que nunca, creo yo. O sea, estamos en estamos un lejos de que momento, se y estamos en un salga momento eso. crucial, como Sí. entre una cultura muy antiderechos y avanzar en profundizar otros, creo yo. Pero bueno, creo que ahí encontré resistencias, por ejemplo, en que, ya quizás esto sí es como lo más anecdótico que voy a contar. Pero, por ejemplo, yo siento que mi familia se enteró recién, yo casi cumpliendo 30 años, yo ahora tengo 29, que tenía relaciones sexuales con otras personas. Cuando yo Como, había iniciado mi vida sexual, impacto. y como, más que impacto, como, ¿por qué te expones a tener un hijo con discapacidad? Ah. Asumiendo mi forma de tener relaciones sexuales, que podría haber sido no heterosexual, Ajá. eh, Ahí es como automáticamente el hijo. y Hijo que no existe. hijo que no existe, Claro. un embarazo que no existía, Sí, como, nada. ni siquiera hablemos de hijo, Es como, como, no iba a pasar en ninguna circunstancia. o sí, no sé, Bueno, ¿quién como, sabe? ¿quién sabe? Pero en el fondo es como sexo igual reproducción, igual tú no te puedes reproducir porque tienes discapacidad. Ah. Entonces, como, O sea, peor aún. es peor aún, o sea, no solamente un embarazo, que ya no era adolescente, o sea, estamos hablando de... Ya. Sí. Adulta joven. ¿no? Adulta joven. Adulta joven. Sí, pero ese es el miedo a la reproducción de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, como obviamente todo avanzando en derechos sexuales, creo yo, muy ligado al aborto,
Pero creo que también como mujeres, personas de la diversidad sexual, tenemos que también darle una vuelta al aborto y de repente en la eugenesia que cae el aborto. Como, yo obviamente creo en el derecho a decidir de todas las personas, creo que ninguna persona debería ser obligada a gestar y como todas las personas debemos tener autonomía sobre nuestros cuerpos, como jamás obviamente por pensar esto como del aborto desde la discapacidad voy a decir como, oye no, pero como que el aborto no debería seguir avanzando como derecho, no. Pero sí hay que darle una vuelta como qué estamos pensando como autonomía sobre nuestros cuerpos, como desde qué óptica. Yo creo que sí o sí hay una óptica medio eugenésica donde por ejemplo... mi diagnóstico en algunos países, como de Europa, es causal de inviabilidad fetal. Y eso, sin duda, las personas que ya existimos, digamos. Como, hola, estoy acá. Como, y no es como... Oye, ya tienes un... como yo ahí digo como... O sea, ¿yo por qué estoy acá entonces? Como, en verdad mi vida es tan incompatible con lo que consideran vida, simplemente. Claro, como, y yo creo que esta forma de vida que concebimos casi todas las personas, como esta vida de forma capitalista, obviamente, sí, pues se vuelve bastante como incompatible. Y yo creo que desde ahí viene pues, también, como... es un ritmo de vida que muchas veces... Pero es como que te censuran desde un comienzo. Claro, pero igual es fuerte un poco, como saber que tu diagnóstico es como... Sí, censurada. Como, no tiene viabilidad como, para ser madre. No, pero para existir. Como para existir. O sea, claro. Y para ser madre, como... Bueno, hace poco... El viernes pasado estuve en un seminario organizado por el CEDETI de la Universidad Católica de Santiago, donde hablaron de prácticas inclusivas como para madres y padres con discapacidad motora. Estuvo bien interesante y son temas que recién están llegando ahora. O sea, entonces siento que estamos como las personas con discapacidad en un contrasentido, como muchas esterilizadas forzosamente, obviamente, impedidas como de relacionarse sexualmente con otras personas, muchas veces deseando ser madre o padres, como... Creo que yo, como persona con discapacidad, ¿cómo podría yo decirte, oye, pero ¿cómo querés ser mamá? O sea, la maternidad sigue siendo algo esclavizante para casi todas las mujeres. Mujer, sí. Yo creo que sí. Yo no tengo hijos. Cualquier mujer. Pero... Yo soy madre y sí. Entonces... De hecho, no tengan hijos, chicas. Es que eso pasa, porque como todo gira como no tengan hijos, pero ¿qué pasa cuando ese deseo, ese proyecto de vida, como lo quiera ver cada persona, como no quiero quedar como la más pro familia acá, pero también es como que es fácil hablar como solamente de aborto cuando nunca se te ha negado como esto también. Como no está en tu panorama, en tu horizonte como tener hijos. Como siempre ha sido como algo negado, o sea... Estamos hablando de algo muy cercano a la tortura, que es la esterilización forzosa. O sea, hace poco, cuando estaba averiguando el tema que íbamos a hablar hoy día, con una aquí compañera que también nos está ayudando, encontramos varios como archivos en los que hablaban de que prácticamente como el 70% de las mujeres con discapacidad eran esterilizadas forzosamente. Y hay algunas de ellas que ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba pasando con ellas. Y esa cuestión como que me aterró mucho porque dije, esto está pasando, esto es real. Yo hace poco nomás tuve mi diagnóstico TEA, por así decirlo, y yo nunca entendí por qué tenía tanto rechazo a la idea de tener hijos. Porque yo no pienso tener hijos y yo pensaba que era por elección propia. Tenía eso como bien marcado, es como, es que yo no quiero tener hijos. Pero cuando caí en cuenta de que en realidad yo no quería que otra persona pasara lo que yo estoy pasando, que otra persona no saliera como yo, esa cosa me rompió mucho como mujer, como ser humano en general, porque yo estaba tan decidida del hecho de no voy a tener hijos por esto otro, porque no me gustan los niños, que esto, que esto otro, que bla, bla, bla. Puras excusas. Pero cuando me di cuenta de que en realidad no, de que la sociedad me ha dicho tú no puedes vivir por quién eres, por tu discapacidad, y eso inconscientemente me hizo pensar a mí como no quiero tener hijos porque si tengo hijos van a salir exactamente igual que yo. Eso cuando me tabú para ti, Gladys. Sí, fue un rompealmas total. Ese es un tabú para ti. Sí, como destrozada, quedé, llora, agoniza. Sí, o sea, me encuentro mucho en ese relato, como yo también.
como les comentaba antes, y es también uno, bueno, en este proyecto personal que tengo yo, que es Fiscal del Tercer Mundo, que es como casi un alter ego, no sé. También yo me visibilizo como lesbiana también, y fue algo que yo también ocurrió desde muy chica, creo yo, o sea, 14 años más o menos. Ay, sí fui. Entonces, ya yo pensaba, dije, ya no quiero tener hijos porque soy lesbiana. También una forma de entender un lesbianismo muy cis también, como, no sé, cosas que después obviamente fui descubriendo como con el tiempo, pero ya, lesbiana igual hijos, como que dije, ya, por aquí quizás como es, mi rechazo también a la idea de maternidad. Yo era como, me autodefinía como antinatalista, como... ¡Qué tajante! No, ¿Qué? como, ¡Qué tajante! como yo era antinatalista. Y obviamente no como child free ni como anti niños, como nunca fui de esas, pero quizás como que esos discursos siempre están un poco cerca. Sí. Y después, yo creo, y esta afirmación como que me la he planteado muchas veces, yo me di cuenta muy tarde de que era mujer también. No sé, eso a mí me ha resonado mucho como para entender mi propia historia. Sí. Yo me di cuenta en la vida adulta ya, digamos 22 años, 25 años, que yo también era acosada, que yo también sufría discriminación, que también que mi expresión de género, al ser más femenina en un momento, sí era mejor percibida socialmente. Porque yo antes, cuando era un poco más joven, tenía una expresión de género mucho más masculina. Y la verdad es que me acomodaba bastante, pero creo que también empecé a sentir como el peso de ciertas estructuras y me fui feminizando. Como un poco obligatoriamente. Yo ahora estoy muy conforme con quién soy, como no tengo como... No me siento como obligada a la feminidad, por así decirlo, pero sí creo que respondo como a una presión social. No, sí, O sea, yo está. pienso, tendría el pelo largo si no fuera porque como tener el pelo corto sí como que te da una expresión de género quizás mucho más masculina y eso no es percibido tan positivamente en la sociedad. Entonces me pasó lo mismo como respecto a esto. Ya más cerca de cumplir 30, yo diría que esto pasó hace un par de años nomás. Dije, ¿será que yo no quiero tener hijos? Y fue como, wow. Es como, Wow. ¿dónde me agarro? Sí, ¿dónde me agarro? Porque es como... ¿Cuál fue la respuesta a eso? no estoy tan segura de no querer tener hijos. O no estoy tan segura de no estar presionada por tener hijos. Yo, si lo pienso, todas mis amigas que tienen hijos, como que quizás también puedes compartir esto desde tu experiencia, pero todas me dicen, si uno lo piensa, nadie tendría hijos. Como si uno lo piensa así como detenidamente, como quiero tener hijos, como Claro, es si nos viable. ponemos a mirar, por Claro. ejemplo, en la actualidad se habla mucho del no querer tener hijos por el tema de gastos. Sí. Porque un hijo es gastos. Entonces te dicen, oye, no, mejor no tengas hijos y viaja. Bueno, gasta ese dinero en viajes. Una cosa por otra. A la ¿Sí que o le no? alcanza para viajar, digamos. Sí, claro, o sea, porque en la actualidad la mujer se posterga, se ha postergado Sí, claro. por el tema de la maternidad. Entonces, mira, primero estudio, luego trabajo, luego el carro, luego viajes. Quizás hijos, quizás. El tema es el quizás y el después, cuando no Claro, tuviste hijos, porque claro. el castigo social llega igual. Si no tuviste los Sí, hijos, ¿por qué sí. no tuviste hijos? Egoísta. Sí. Como... Bueno, yo desde una experiencia personal, yo iba a tener un solo hijo, una hija. Iba. Iba. Entonces mi mamá empezó, pero hija, uno no es ninguno. Pero ¿cómo? Te lo prometo, mira. Hija, uno no es ninguno. La cueca. Tenga otro, porque mire, se va a criar solita, va a ser egoísta. Mi hija, me va a matar si cuando escuche esto, mi hija le pedía todos los años al viejito Pascuero un hermanito, ¡Uy! por años y años. Fue tanto así que después de 8 años decidí tener otro hijo, otra niña. Y ahí me quedé, solo con 2. Que no es menor. No es más. menor maternar 2 veces. No. Pero eso, como que el momento ideal nunca llega. No. Eso es como, si uno lo piensa, nunca va a tomar la decisión, digamos. Sí, pero No tienes estoy razón llamando a que no lo cuando piensen. dices, no, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que después empieza todo el círculo. Sí. Oye, pero mira, ya tienes 30. Sí. Yo fui mamá por segunda vez a los 31 años. Entonces, mira, ya tienes 30, otro hijo, no te vendría mal.
Como, ¿por qué Claro, hacen nunca es eso? suficiente No, un poco, porque no. la máquina de reproducción nunca para, digamos. En el fondo, más hijos, mejor, no sé. Pero el tema es que no se visualiza que las mujeres nos desgastamos Sí. mucho cuando somos madres. Sí, claro. Cada vez, cada parto, ¿cuántos años te echas encima? No, y yo, mira, Joven, por favor, mantenga. qué mal que no me puedan ver. Sí, o sea, yo pienso eso como, bueno, la pregunta como, a mí cuando me llegó esa pregunta, como, no sé, yo creo que, bueno, no voy a entrar en más detalles como el por qué, porque es muy largo como cómo llegó esa pregunta a mi cabeza, pero yo darme cuenta que quizás sí quería tener hijos fue devastador al menos, Sí. porque yo dije, si quiero tener hijos, voy a tener probablemente hijos con discapacidad. Y yo dije, lloré. Yo no sé si lloré, Yo pero sí. puede ser. Dije, Quizá. quiero... o sea, y la pregunta donde uno se encuentra con la propia eugenesia, digamos, es, ¿quiero tener hijos con discapacidad? Y yo me di cuenta que no estaba... Yo misma no estaba totalmente como... Y creo que nunca lo voy a estar, y creo que eso también ha sido como quizás sacarme un peso de encima. Creo que nunca voy a estar reconciliada al 100% con la discapacidad y lo que significa en este contexto, digamos, no con mi persona, o sea, espero algún día estar en paz como con mi persona y trabajo para eso, pero en este contexto, ¿cómo me reconcilio con la discapacidad cuando hay un mundo de barreras estructurales? O sea, y tampoco me sentía como físicamente capaz de, por ejemplo, yo veía mi propia historia, por ejemplo, y decía, ¿estoy capacitada para maternar a una persona con discapacidad? Y era como... Punto suspensivo. Sí. Sí. Cri, Sí, cri, envíen los cri, cri, Sí, no, cri, y cri. yo de verdad sí, o sea, no. Y yo dije, ¿qué tan mala persona puedo ser para no querer un hijo con discapacidad? Uy, Y ahí ese empiezan pensamiento. todas las culpas por por no querer tener hijos, por querer hijos, por estar demasiado tarde, demasiado pronto. Y también, bueno, es un tema que creo que no tengo lo suficientemente resuelto, pero creo que ahora sí tengo una mayor amplitud para abordarlo, como que ya no tengo esta estructura más rígida como del antinatalismo. Sí, como no. Como, no, ¿Cómo no? aquí no hay hijos, como que, no sé. No sé, yo no tengo lo sé. que decir que a la persona que más juzgué por tener hijos fue a mi madre. Porque mis padres son sordos. Ambos tienen esa discapacidad. Pero agrégale que mi mamá también es autista. Es una persona sorda con autismo. Me tuvo a mí y a mi hermano, chico. Y muy buena no fue. Pero hizo todo lo que podía con las herramientas que tenía. Y eso fue algo que tuve que yo trabajar mucho en todo lo que es mi adolescencia, y ahora ya más adulta es como, ok, hizo lo que pudo, porque estaba sola. Y ella no sabía de su condición en el espectro autismo, solamente sabía que era sorda, solamente sabía que no entendía qué estaba pasando, no entendía mis necesidades, no entendía las necesidades de mi hermano, pero aún así ella quería tener hijos. Entonces, este diálogo que se ha generado es como bastante importante porque ¿qué pasa con otras mujeres discapacitadas que sí quieren, pero no tienen el apoyo suficiente para poder hacer eso? Obviamente hay personas con más conciencia, menos conciencia. Mi mamá no tenía la conciencia suficiente en esos momentos. No tenía una red de apoyo sana en el contexto. Mi papá, típico papá chileno, dijo, uy, me viro vampiro. Y luego fue como a reconocerme así y dijo, uy, estás igual a mí, chupaya. Viro vampiro. Y como, de aquí no me escapo. Épica. Épica del primer capítulo. Sí, Me viro vampiro. Pero es que mi Va a papá quedar fue ahí, un va a quedar caso. ahí. Está Gracias, bueno, la vamos a llevar, la vamos a llevar bueno. esa. Gracias, Sí. Gladys. Oye, la vamos a llevar. Mi papá fue un caso, entonces como que es algo súper complicado. Y no sé, podríamos seguir con una pregunta que, ¿cuáles son los mitos más comunes que tú has escuchado cuando se trata de sexualidad con personas discapacitadas? Mira, yo creo que también es una pregunta que me hizo pensar un poco como, ¿he escuchado mitos o he sufrido como las consecuencias de los mitos que hay en torno a las personas con discapacidad? Y yo creo que la segunda. Como por ejemplo, a mucha gente le extrañaba que yo fuera lesbiana y tuviera discapacidad. Como
como acaso las personas... ¿Eso es real? Como ¿Se acaso las puede? personas con discapacidad Ah. no tenemos orientación ¿Se sexual, puede? como... Claro, y yo como... Sigo siendo humano, por si acaso. Sí, como de verdad hay una limitación. Yo creo que hay muchos mitos, pero así como para como hacerlo lo más sintético posible, el mayor mito es que las personas con discapacidad no experimentamos la sexualidad. Como en todo el espectro de la sexualidad, porque cuando se habla de personas con discapacidad y sexualidad, siempre todo se lleva como al acto sexual, como de la relación sexual. Más que al morbo, yo creo, ¿no? No lo sé, como... Sí, yo creo que se va también es como la al forma que morbo. tenemos de entender la sexualidad, Sí. como todo gira en torno a anticoncepción, por ejemplo, embarazo no deseado, aborto. Y un poco Sí. lo que nos queda, bueno, y violencias sexuales, digamos. Pero todo Sí. pasa como muy ligado a la relación sexual, pero se habla poco de la poca o nula posibilidad de explorar la orientación, la identidad de género, o sea, ¿qué pasa con las personas con discapacidad, por ejemplo, en situación de dependencia severa, por ejemplo, que quieren transicionar y su círculo cuidador no permite que esto ocurra, por ejemplo? El castigo a la orientación sexual, por ejemplo, no heterosexual. Pasan muchas cosas. Entonces, yo creo que ese es el principal mito, como que las personas con discapacidad somos asexuadas. Un poco. Oye, Gladys, ¿tú le haces la otra pregunta? Pero pues... Porque te teníamos una pregunta, pero la vamos a bajar ya. Sí. Porque es muy íntima. Pero... Bueno, te voy a contar te voy a hacer otra pregunta. Ajá. Siempre es de tu experiencia, ¿ya? Esta es sorpresa. Pregunta sorpresa, ¿no? No. Dice, ¿cómo afecta la discapacidad a la forma en que las personas con discapacidad exploran su identidad sexual? ¿Crees tú que existe suficiente información y apoyo para este proceso? De todas maneras, no existe suficiente apoyo. Yo creo que, en general, hay poca, nula educación sexual. Ya. Y como las personas con discapacidad no existimos como en la esfera de la sexualidad, obviamente estamos como... Tenemos esa limitación para explorar y para experimentarla, creo yo. O sea, más que le afecte, la moldea. O sea, vivimos nuestra sexualidad desde el no consentimiento. Como mencionaba Gladys al principio, las personas con discapacidad somos infantilizadas a lo largo de toda nuestra vida. Sí. A mí me siguen diciendo niña de repente en la calle. Y ya, ok, sí, me veré joven y todo, pero niña, ¿no? Se agradece. O sea, se agradece, sí. Se agradece pero a la niña, naturaleza. Yo digo, niña, o sea, hace rato que no, po. Y también, bueno, yo creo que hay demasiados prejuicios y estereotipos al respecto, pero sin duda la limita y nos pone como vulnerables a las violencias, a diferentes tipos de violencia. Y eso se ve, o sea, las estadísticas que Hablan por sí no solas. son muchas, por lo demás faltan investigadores e investigadoras en materia de discapacidad. Y falta darle espacios como espacios institucionales, a las personas con discapacidad, entendiéndolas como expertas por experiencia. Ujú. La experiencia de las personas con discapacidad importa. Toc, 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 toc. Sigamos con esta pregunta. Yo la encuentro súper interesante, así que... Démosle nomás. démosle. Démosle. El conocimiento es un tema súper clave cuando hablamos de sexualidad. Y en el caso de las personas con discapacidad, ¿qué desafíos crees que existen para garantizar que se respeten sus decisiones y el consentimiento como tal? Sí, o sea, es todo un tema porque o sea, tenemos que pensar también en cómo se construyen las infancias. La visión que hay de las infancias y los procesos de infantilización a las personas con discapacidad. La infancia siempre se entiende como un espacio donde la otra persona no está capacitada para consentir en un mundo adultocéntrico que no piensa en la autonomía progresiva de las personas, sino que obviamente piensa como en los adultos como aquellos encargados obviamente de facilitar los derechos de niños, niñas, niñas.
Y en ese sentido, cuando tú nunca llegas a ser adulta socialmente, por así decirlo, es muy difícil consentir. Y creo que eso es lo primero. Las personas con discapacidad tenemos que ejercitar nuestro consentimiento. ¿Y cómo? Si tenemos como tantas instituciones y estructuras que fallan, sin duda la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. Ser autónomo es diferente a ser independiente. No existimos solos, ni solas, ni soles. Sino que tenemos derecho, si somos personas dependientes, por ejemplo, a elegir qué persona nos cuida. La violencia de parte de cuidadores es altísima. Necesitamos promover otras formas de vida también, donde el apoyo mutuo sea reconocido como algo valioso en la vida de las personas y donde la ayuda, el no ser independiente sea valorado también, sea reconocido más que valorado y sea una posibilidad. Que no signifique que ser dependiente o no tener un grado de autonomía estándar como de personas sin discapacidad sea sinónimo de ser violentada. Creo que nos queda mucho, sin duda. Sin duda queda mucho para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, Ignacia, ha sido un placer tenerte con nosotras. Recuerden, chicos, chicas, chiques, Ignacia Disca del Tercer Mundo. En Instagram. En Instagram. Gracias por compartir tu experiencia y ayudarnos a entender la importancia de hablar sobre la sexualidad y la discapacidad sin tabú ni prejuicios. Este fue un momento súper grato para nosotras, el tenerte aquí, el hablar de ciertas experiencias que hemos tenido alrededor de los años, y siento que es un gran desafío. Es un gran desafío. Y no sé, me agrada mucho el hecho de haber hablado de este tipo de temas porque nos esclarece muchas cosas que hay gente que simplemente no tiene conciencia de eso. Sí. No, para mí también un espacio muy grato. Me encanta que haya sido como un diálogo también como intergeneracional, de muchas experiencias muy diversas también. Muy agradecida también de Onda Fémina y de la universidad por facilitar estos espacios. Esperamos encontrarnos de nuevo. Sí, por favor. Oye, sí, pues queremos agradecer también acá a UPLA TV, que nos tiene aquí, y a la Facultad de Ciencias Sociales que nos prestó este espacio. Sí, porque si no... Así que agradecido de antemano. Y también a un apoyo súper grande que tenemos nosotras, que es el UAE. La Unidad de Acompañamiento Estudiantil. Sí, nos ha apoyado mucho en este camino, en todo lo que estamos haciendo con Onda Fémina, y esperemos que esto siga por mucho tiempo más para poder llegar a mucha más gente y que la gente entienda, conozca y aprenda de nosotras como mujeres y también de otras cosas que nos suceden alrededor de todo lo que somos. Oye, sí, y síganos en Instagram, chicos, chicas, sí. Onda-Fémina, y propongan algunos temas. Por supuesto. Propongan los temas y nosotros nos vamos a ir adaptando. Sí. Un abrazo gigante, Gladys. Sí. Ignacia. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Hay que despedirnos a la cámara, ¿o no? Sí. Bye. Corazón coreano se me olvidó.